Buenas tardes. Me gustaría empezar agradeciendo a Luis Núñez Betancourt y Yuriko Pitones por invitarme a esta sesión de álgebra conmutativa en el 54 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Les quisiera hablar un poco sobre el B número lineal graduado. Un poco de notación. Se da un anillo de polinomios en S variables con graduación estándar sobre un campo K. Para un módulo graduado no nulo denotamos, y era un S módulo, ¿no? Por alfa de m igual al menor grado que va a tener un elemento eh, no nulo en M. Y bueno, en el caso de cero, pues nada más alfa de cero va a ser cero. Entonces lo que vamos a hacer un poco aquí es definir el B número, motivarlo un poco, motivar un poco la noción de B número, y presentar algunos resultados que se tienen alrededor de él, de este invariante, y además mirar qué relación podemos encontrar en combinatoria, teoría de códigos. Entonces, vamos. Entonces, un poco de motivación. Voy a empezar hablando de un artículo de Martínez Bernal, Pitones y Villarreal, presentado en 2017 más o menos. Y ahí nos cuentan, bueno, ahí en ese artículo eh, ellos generalizan la noción de mínima distancia en teoría de códigos y definen lo que es la función de mínima distancia. Y se plantean pues varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es estudiar a partir de qué momento esta función de mínima distancia es constante igual a 1. Ese punto, a partir de ese punto en que la función de mínima distancia es constante igual a 1, lo llaman el índice de regularidad de esta función. Y más adelante, en 2020, Cooper y et al. Nos presentan un caso un caso y nos dicen cómo calcular y quién va a ser ese índice de regularidad. No, o sea, eh, y el caso es el siguiente: me tomo un ideal graduado no mezclado cuyos primos asociados son generados por formas lineales. Entonces el índice de regularidad de la función de mínima distancia en este ideal termina siendo igual al B número, donde delta sub i es la mínima distancia y es la función de mínima distancia y B de i es el B número de i. Tal vez yo quiero es el B número, pues ya se los voy a contar. Y entonces aquí podemos ver que algo que viene de la teoría de códigos ya se relaciona con algo más algebraico, que termina siendo el B número. Y bueno, pues un par de artículos también donde ya se empezó a hablar de esta noción de índice de regularidad, ¿no? Que fue un artículo de Núñez Betancourt y Pitones y Villarreal, donde plantean una conjetura relacionando este índice de regularidad, en este caso el B número, gracias a este resultado, junto con la regularidad de Castelnuovo-Montfort, ¿no? Entonces, un poco de eso vamos a hablar ahorita. Y bueno, entonces, entonces, en conclusión, la motivación para el B número viene de la teoría de códigos. También tiene cierto sabor geométrico, pero nada más voy a hacer un comentario de eso. Ahora, la definición: el B número de i denotado por B de i es el siguiente invariante que fue introducido por Cooper y tal para estudiar códigos de tipo Red-Müller. B de i, el B número, termina siendo el menor grado que puede tener un polinomio homogéneo donde existe un primo asociado de i, tal que el ideal cociente de i y f es igual a ese primo asociado. Podemos definir localmente cada primo asociado P sub i de i, nada más fijándonos en los polinomios que nos dan esta igualdad, ¿no? Que el ideal cociente de i y f es igual a P sub i. Entonces a eso lo llamamos el B número de i en P sub i. En el caso de que tengamos un ideal anulador de un conjunto de puntos, digamos un conjunto reducido eh,
puntos proyectivos. Vamos a tener entonces en ese caso que cada primo asociado P sub i es nada más el i anulador en el i-ésimo punto de nuestro conjunto de puntos, ¿no? Y en este caso el b número va a terminar siendo en el grado del i-ésimo punto en cierto sentido, ¿no? Entonces también, como les digo, tiene cierto sabor geométrico, pero no lo vamos a tratar acá. Bueno, continuemos entonces. Cooper y tal en ese mismo trabajo eh, nos presentan este resultado, que es una forma más computacional de calcular el b número en el caso de ideales graduados no mezclados. Entonces tengo un ideal graduado no mezclado y el b número va a ser el mínimo de los alfa de este módulo, ¿no? del ideal cociente de i y p, cociente con i, para cada primo asociado en i. Entonces, esto ya nos da, este resultado ya nos da una manera más computacional de calcular el b-número en el caso no mezclado. De hecho, en este trabajo de Cooper, Siciliano, Tegeniano, Baspinto y Villarreal, ellos presentan un algoritmo de cómo calcular, un algoritmo ya implementado en Macaulay 2 de cómo calcular este b-número, en el caso no mezclado. Listo. Entonces ahora hagamos una primera relación del b-número con un invariante, con otro invariante en álgebra conmutativa, ¿no? Como un ideal graduado, un ideal maximal de dimensión, en el caso de dimensión 0, vamos a tener que el soclo de i termina siendo igual al b-número, en el caso de dimensión 0. ¿Será que esto funciona para dimensión 1? O dimensión mayor que 0. Entonces vamos a ver un ejemplo donde en el caso de dimensión 1 no se cumple. Entonces consideremos el siguiente anillo de polinomios en 4 variables sobre los racionales y nos tomamos el siguiente ideal, ¿no? De esta forma. Notemos que los primos asociados de este ideal son generados por formas lineales, son generados nada más por variables. Y de hecho son estos. Este ejemplo también es presentado por Cooper y tal. Usando Macaulay 2 podemos obtener que el soclo es igual a 10, el b número es igual a 12 y la regularidad que está en el es igual a 19. Así la estoy denotando, nada más me estoy adelantando un poquito. Pero es igual a 19. Bueno, entonces ya podríamos de pronto decir, bueno, Luis, ¿cómo se relacionan estos tres? ¿No? O sea, sé que en el caso de dimensión 0 el soclo es menor que el b número, pero ¿qué más pasará? ¿En qué otros casos puedo relacionar estos tres invariantes? ¿No? Eso lo vamos a ver un poco ahora. Vamos, entonces este teorema ya no funciona en dimensión 1. ¿No? Ahora, si denotamos por R, por red, ese, el anillo cociente S con I, la regularidad que está en el nodo Montfort de ese anillo cociente, entonces Núñez, Betancourt, Pitones y Villarreal nos presentaron esta pregunta en 2017. Nos dice, si tomo un ideal graduado no mezclado, tal que sus primas asociados son generados por formas lineales, entonces el b número es menor o igual que la regularidad que está en el nodo Montfort. Entonces, aquí en realidad la conjetura estaba más en términos del índice de regularidad de la función de mínima distancia de un ideal graduado. Pero gracias al resultado que les mostré ahorita al principio, el de la motivación, pues ya podemos decir que en este caso el b número es igual a dicho índice de regularidad, ¿no? Entonces la podemos poner en términos del b número, esta pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mostrar un contraejemplo de que esta afirmación no se cumple y para eso vamos a tener que ir a estudiar cosas de combinatoria, es decir, el caso de ideales de aristas. Pero igual no deja de ser interesante en qué caso sí se cumple la desigualdad, ¿no?
Vamos a buscar otros casos donde se cumpla la desigualdad, ¿no? Entonces mostraremos en algunos casos que en algunos casos tenemos que el p número es menor o igual que la regularidad y un contraejemplo a la conjetura anterior en característica cero. Es lo que vamos a hacer ahora en adelante. Entonces, bueno, en relación al ejemplo anterior y un poco a cómo se relacionan esos invariantes, tenemos este resultado de Cooper y tal. Entonces empecemos definiendo lo que es un Hermita y un ideal de Hermita, que es nada más un ideal graduado, no mezclado, dimensión 1, tal que sus primos asociados son generados por formas lineales. ¿Sí? Si me tomo un ideal de esa forma y él no es primo, entonces voy a tener estas desigualdades, ¿no? Para el soclo, el b-número y la regularidad. ¿Sí? Este es un resultado a través de Cooper, Ciliano y tal, presentado en 2020. ¿No? Entonces ya tenemos una forma de cómo se relaciona este b-número con otros invariantes importantes en álgebra conmutativa. ¿Sí? Listo. Entonces, como les decía, vamos a buscar un contraejemplo, vamos a buscar un caso en el que la conjetura anterior o en la que la pregunta anterior pues no se cumpla, ¿no? Pero a su vez vamos a buscar casos donde la regularidad sí se valga, ¿no? Entonces vamos a tener que irnos un poco a teoría de grafos. Entonces, un conjunto A de vértices de G es estable o independiente si no contiene ninguna arista, ¿no? Una cubierta de vértices nada más tal que su complemento es estable. Es mínima respecto a la inclusión. Una cubierta de vértices es mínima respecto a la inclusión. Si es mínima respecto a la inclusión, ¿no? Conjunto de vecinos de A, nada más denotados por n sub g de A, es el conjunto de todos los vértices de G, que son adyacentes al menos un vértice de A, del conjunto A. Y vamos a definir esta familia esta familia A sub G, que nada más son todos los conjuntos estables de G, el grafo G, tal que su conjunto de vecinos es una cubierta minimal de vértices de G. Esto está importante porque, ¿por qué? Porque no solo estudiamos en qué casos, en el caso de ideales de aristas, porque vamos a ir para el caso de ideales de aristas de un grafo, en qué casos se cumplía esa desigualdad, sino que también encontramos una, o sea, calculamos el b-número de forma combinatoria, en este caso. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Entonces, nosotros damos una fórmula combinatoria para el cálculo del b-número en el caso unidad de arista. Algunos unidad de arista nada más me tomo es el generado por el producto de variables, sí, solamente sí, el producto de dos variables, solamente sí, los subíndices de estas dos variables terminan siendo una arista del grafo. Entonces, en el caso unidad de aristas de un grafo, tenemos que el b-número es nada más el mínimo de los conjuntos estables que están en la familia A de G. Entonces, ya aquí tenemos un puente, ¿no? Entre combinatoria y álgebra conmutativa, ¿no? Que es una de las cosas que se hace pues en esta parte, ¿no? Y pues, tratar de hallar resultados en álgebra conmutativa utilizando combinatoria y viceversa, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya sabemos que el número de independencia de un grafo G es nada más el mayor número de vértices que puede tener un conjunto estable. Y pues que la dimensión de Krull de ese cociente, el ideal de arista de ese grafo, es este número de independencia, ¿no? Entonces, pues tenemos una definición combinatoria para la dimensión de Krull, que es un invariante algebraico en conmutativa, y pues tenemos una definición combinatoria para un ideal de aristas, ¿no? Para el b-número de un ideal de aristas. ¿Cómo será que se relacionan entonces este b-número que ahora tiene un sabor más combinatorio con el número de independencia, con la dimensión de Krull, en el caso de ideales de aristas? Pues veamos. Bueno, antes un ejemplo, perdón, antes un ejemplo. Se hace el siguiente grafo, entonces a tomar este camino, no, este grafo, es un árbol, ¿no? Sí, es un árbol. Ajá.
y generado por estas variables, pues entonces este es el grafo y pues entonces me da este ideal generado. El b número es igual a 1, pues dada la descripción anterior, pues nada más me tomo este vértice y veo que sus vecinos terminan siendo una cubierta mínima de, de este grafo. Entonces, y el b número es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, en este caso, el b número es 1. En el caso de la dimensión de Krull, del número de independencia, pues nada más me tomo estos 4 vértices, siendo igual a 4. Como esto es un, no le digo que es un árbol, la regularidad nos termina siendo igual al induced matching number, entonces también termina siendo igual a 1. Se puede calcular combinatorialmente. Pero entonces ahora o sea, ya lo relacionamos con el SOC, en ciertos casos. Ahora, en este caso ya les dices cómo se relacionarán estos tres invariantes, ¿no? Esa es otra pregunta. Entonces vamos a ver qué casos. Pues como corolario de la fórmula anterior, la descripción anterior para el b-número lineal de aristas, sabemos que el b-número siempre es menor o igual que ese número de independencia, ¿no? Dado cualquier, y una demostración de esto, nada más me tomo un conjunto estable en la familia de G, por lo tanto, por el teorema anterior, por la descripción anterior, voy a tener que, eh, eh, recordemos que el b-número es el mínimo de elementos que puede tener un conjunto estable, ¿no? En esta familia de G. Entonces va a ser menor o igual que este, y este es el número máximo de vértices que puede tener un conjunto estable cualquiera. Entonces, va a cumplir la desigualdad y por lo tanto pues se tiene la desigualdad de estos dos invariantes. Ahora, vámonos al caso de complejos simpliciales, ¿no? Estamos trabajando sobre ideales eh, libres de cuadrados, ¿no? Entonces, me tomo un complejo simplicial, su G, cuyas caras son los conjuntos estables de G. A este lo llamo el complejo de independencia. Y si este es vértice descomponible, entonces se cumple la desigualdad, ¿no? O sea, el b número es menor o igual que la regularidad que se norma. ¿Sí? Es otro caso donde se cumple la desigualdad. Entonces, eh, primero como que empezábamos mirando a ver en qué caso se va a cumplir la desigualdad, y pues ya después nos dimos cuenta o fuimos mirando que sí hay un ejemplo donde no se va a cumplir la desigualdad, y es el ejemplo que vamos a dar más adelante, pero queda abierta la pregunta, o sea, todavía es un problema abierto, si el b número es menor o igual que la regularidad de Castelnau-Monfort más 1 en el caso ideales de arista. Ese es un problema abierto, todavía no sabemos. Ahora, bueno, el ejemplo a la conjetura, a la pregunta de, el contraejemplo a la pregunta de Núñez, Betancourt, Pitones y Villarreal, se lo voy a mostrar ahorita. Y, ¿sí? Entonces, primero les voy a decir cómo funciona o cómo ayuda el B-número a calcular o a clasificar grafos, ¿no? O sea, también nos está dando otro puente entre combinatoria. ¿Cómo clasificar grafos utilizando el B-número, utilizando una herramienta algebraica, ¿no? Entonces, un grafo es bien cubierto si cualquier conjunto estable maximal es un conjunto estable máximo. Un grafo G pertenece a la clase W2, tiene más de dos vértices, y cualquier dos conjuntos estables están contenidos en dos conjuntos estables máximos disjuntos, ¿no? Ejemplos: un grafo completo es W2. Un grafo está en W2 y solamente si es bien cubierto. Y si yo le quito un vértice, otra vez ese grafo es bien cubierto. Ahora, el siguiente resultado nos da un método algebraico para determinar si un grafo está en W2 usando Macaulay 2. Bueno, o cualquier otro programa, ¿no? Generalmente pues, utilizamos Macaulay 2. Entonces, da un grafo con vértices aislados, G está en W2 y solamente si la dimensión es igual, la dimensión de Krull es igual al B número, en el caso de ideales de aristas, ¿no? Este I es un ideal de aristas. Entonces, esta es una condición algebraica y esta es una condición combinatoria. Entonces, entonces ahora sí, listo. O sea,
sí, es, digamos, bueno, es interesante para nosotros ver que el B número tiene, eh, o sea, se puede calcular computacionalmente tan fácil y, y pues además que se relaciona también con estos invariantes, en este caso ideales de aristas, ¿no? Ahora, el contraejemplo. Entonces, el contraejemplo a la cobertura anterior de tener un ideal graduado, no mezclado, tal que sus primos asociados son generados por formas lineales, eh, lo tenemos aquí. Tenemos este grafo, lo podemos encontrar en el caso de ideales de aristas. Tenemos este grafo, tenemos su ideal de aristas, que es este acá. Y tenemos la siguiente tabla con los valores de quién. En el caso de dimensión 0, de los racionales, tenemos que el buen número es 3, la regularidad es 2 y la dimensión es 3. En el caso de característica prima, pues ya la cosa cambia, eso ya es otra cuestión. El índice de regularidad de la función de mínima distancia la ha estudiado Pitón, Ñez, Betancourt y Villarreal en característica prima, es otro trabajo muy interesante también. Pero bueno, en este caso vemos ya que la desigualdad, no, la regularidad ya no es mayor que el B número, ¿no? Entonces, este sería como otro ejemplo a la pregunta anterior. Listo. Entonces, ahí ya dejamos el caso de combinatoria, el caso de ideales de aristas respecto al B número y nos vamos otra vez a la teoría de códigos. Y en este caso, esto ya se en relación a un trabajo de Irán López, Iván Soprunov y Rafael Villarreal, en el que ellos utilizan funciones indicadoras para estudiar el dual de un código de evaluación y el dual algebraico de un código de evaluación, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es una función indicadora, entonces un conjunto de puntos en el espacio afín, bueno, aquí no lo puse, en K la S. Un polinomio f es llamado una función indicadora del punto P sub i si lo anula y para los otros puntos es diferente de cero. Eh, el, el menor grado de una función indicadora para P sub i es igual al B número de i en P sub i. En P sub i, donde tiene este P sub i, pues este P sub i este P sub i de aquí es el, el primo asociado es un primo asociado del leal anulador. Entonces, aquí tenemos este resultado de López Soprano Villarreal y pues ellos en este trabajo utilizan el B número para mostrar un criterio de dualidad en códigos de tipo Red-Müller en términos del B número y de funciones indicadoras, ¿no? Y de ese criterio de dualidad pues es un resultado muy bueno, pues para mí, pues muy interesante y, y caracterizan esta condición de dualidad en términos algebraicos, utilizando funciones de Hilbert y el B-número. Es también ya una condición de teoría de códigos, ahora utilizando herramientas algebraicas, en el caso de códigos de tipo Red-Müller, que es uno de los códigos que se estudian mucho en teoría de códigos, ¿no? Entonces, este C sub x de D es un código de tipo Red-Müller, bueno, afín, eh, sobre el conjunto de puntos X. ¿Y cómo se define? Pues nada más eh, se define a partir de una función de evaluación del conjunto de polinomios de grado a lo más D hasta pues, tomo una función de evaluación que va del conjunto de polinomios de grado a lo más D a k a la m, donde m es el punto de puntos es el número de puntos que tiene el punto X. ¿Y qué hace? Pues nada más toma un polinomio y lo evalúa en cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, la imagen de esta función de evaluación termina siendo un código de tipo Red-Müller, ¿no? En este caso afín, ¿no? Y pues aquí nos dice que, bueno, cuál es el dual de un código lineal? Pues nada más es su dual como espacio lineal, ¿no? Un espacio vectorial, ¿no? Su dual como espacio vectorial. Y pues entonces acá ellos nos dicen, ¿no? O sea, este código de tipo Red-Müller es monomialmente equivalente a este código
al dual de este código de tipo Reed-Muller de este orden donde ¿quién es este R? Pues este R es el índice de la regularidad de la función de Hilbert-Affin de I, ¿no? Donde I es el ideal anulador, ¿no? Y entonces, que esto se cumpla es equivalente a esta condición algebraica, ¿no? En términos del B-número, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan el B-número para hallar una condición en teoría de códigos, ¿no? Y monialmente equivalente, pues nada más es que exista una constante como de este tipo. Bueno, significa más o menos esto, ¿no? Más o menos esto de acá. Nos presentan ese criterio de validad. Aparte, ellos utilizan el B-número y las funciones indicadoras para mostrar un criterio de dualidad o una condición para la dualidad en códigos de evaluación aún más general, ¿no? Más general. Y muestran cierta condición en el caso Gorenstein y demás, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Me voy a tomar un campo con 3 elementos, un anillo con 3 variables, tomo el ideal anulador de este conjunto de puntos, que va a estar generado por esto, y pues voy a calcular sus funciones indicadoras, el de conjunto de puntos, y vamos a tener esto. Van a tener incluso funciones indicadoras estándar. Eso de estándar es que como que está generada por monomios que no están en el ideal inicial del ideal anulador, ¿no? Entonces eso es bueno porque pues, ayuda es más fácil de calcular, ¿no? Entonces tenemos como función indicadoras F1 dada por esta, F2 por esta, F3, tenemos F4, ¿sí? Por el número de, tenemos 8 dado el número de puntos que tiene nuestro punto X. Entonces, en particular, notemos que en P1, en el punto P1, pues esta tiene grado 2. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que el B número de I en P1 es 2. Lo mismo para 3. Aquí en 3 tenemos esto, que el grado es 3. Entonces, aquí tenemos esto. Al final vamos a dar cuenta que el B número, como es el mínimo de cada uno de estos, pues va a terminar siendo igual a 2. Igual a 2. Entonces, bueno, eso ya es todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Hay otras preguntas y otras cosas alrededor del B número, como es como un poco estudiar el B número de un ideal y su inicial. Esa es una pregunta de Núñez Betancourt y Villarreal. Ellos me hicieron. Y pues en particular he empezado como a estudiar el caso de ideales binomiales de aristas, que es algo también muy combinatorial. Aquí ya tengo como eh, una idea más o menos de cómo está funcionando y cómo se relaciona con su ideal inicial. Y pues bueno, eso es como trabajo a futuro, ¿no? Entonces también, bueno, en este caso de ideales binomiales de aristas, pues sería bueno ver lo mismo, ¿no? O sea, ver cómo se relaciona con la regularidad de un ideal binomial de aristas, el B número, ¿no? De un ideal binomial de aristas, ver cómo se relaciona con la regularidad de un ideal binomial de aristas, ¿no? Ver lo mismo más o menos que hicimos en el caso de ideales de aristas. Entonces, bueno, yo creo que sería todo. Gracias de nuevo.